¿Qué pensarías si te dijera que casi todas las cosas que creemos exclusivas del ser humano, muchos otros animales llevan millones de años haciéndolas también? Fabricar herramientas, cosa de todos los días para cuervos y chimpancés. Sociedades complejas, pregúntale a las hormigas o a las orcas qué es complejidad. Medicina, hay orangutanes que saben cómo curarse una herida mejor que tú. Lenguaje simbólico, güey, las abejas bailan para avisarse dónde están las mejores flores. Emborracharse, alucinar, alterar la percepción. Bueno, mejor toma nota. Prepárate, porque estás a punto de descubrir el lado más psicodélico del reino animal. Así que ve por tu chala favorita o llama a protección animal si vas a quemar a un gallo. Y disfruta de este video con tu estimulante favorito. Antes de empezar con los viajes, intentemos definir qué es una droga. Sugiero que ignoremos la connotación negativa que arrastra esta palabra y nos esforcemos en verla de la manera más neutral y biológica posible. Según la Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento natural del sistema nervioso central del individuo y además es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. El antropólogo y etnomicólogo italiano Giorgio Samorini, en su libro Animales que se drogan, título bastante explícito, nos habla de lo complicado que es definir este concepto, y más aún si tomamos en cuenta las drogas animales. En sus propias palabras, la definición de una sustancia como droga depende íntimamente del comportamiento que su uso induce en el hombre o en el animal. Si dijéramos que una droga es toda sustancia que genera dependencia o hábito, entonces la comida también lo sería. ¿Quién no ha sentido abstinencia o irritación cuando tenemos hambre? Además, muchas sustancias que consideramos drogas en el contexto humano no generan dependencia física ni provocan síntomas de abstinencia severa, como buena parte de los alucinógenos. En cambio, muchas medicinas que actúan sobre el sistema nervioso causan dependencia, pero no las metemos en el mismo saco simplemente porque son legales y vienen en cajas con nombres elegantes. Si definimos droga como aquello que genera comportamientos extraños, tenemos otro problema. ¿Extraños para quién? ¿Para un humano? ¿Para un lémur que se frota con 1000 pies tóxicos? En los animales, el criterio para definir si una sustancia es droga suele depender de si su consumo genera una conducta atípica y repetitiva. Pero incluso eso puede ser engañoso. ¿Y si la conducta es parte de un ritual ecológico que no comprendemos? ¿Y si no es extraña, sino simplemente desconocida para nosotros? Otra cuestión es que muchas veces ni siquiera sentimos que estamos drogados, aunque lo estemos. Por ejemplo, la mayoría de los fumadores no percibe el efecto mental del tabaco hasta que les falta y empieza el temblor interno del síndrome de abstinencia. En cambio, alguien puede tomarse un LSD y quedarse tranquilamente en el sillón a filosofar sin moverse, sin parecer raro, aunque esté flotando por las galaxias infinitas del subconsciente. La idea entre droga, alimento y medicina no solo es difusa, sino que cambia según la cultura y el contexto. Samorini explica que en muchas tribus del Amazonas lo que ellos consideran drogas son las sustancias que les trajeron los occidentales, como el alcohol o el tabaco industrializado. En cambio, el tabaco natural que fuman todo el día o la ayahuasca no son drogas para ellos, sino plantas de poder, medicinas sagradas, herramientas de conexión espiritual. Entonces, ¿qué es una droga? ¿Lo que altera el sistema nervioso? ¿Lo que te hace actuar raro? ¿Lo que te vuelve dependiente? ¿O simplemente lo que la ley prohíbe? Como bien menciona Samorini, la definición de qué es droga es culturalmente dependiente. Y la cosa se complica más cuando extrapolamos el tema al mundo animal. Obviamente, los animales no pueden comunicarnos qué sienten al estar drogados, por lo que los científicos deben deducir dicho estado en base a su comportamiento o en todo caso de datos fisiológicos y farmacológicos. Otro de los problemas a los que se enfrentan los etólogos, los biólogos que estudian el comportamiento animal, es el de discernir si el individuo busca la estimulación de manera intencional o si por el contrario se trata de meros accidentes o casualidades. Por eso, estudiar este tipo de comportamientos resulta tan complicado. Aún así, haremos el esfuerzo por documentar y analizar algunos de los casos más inusuales y estimulantes del mundo animal. Pero bueno, después de esta larga pero necesaria introducción, ahora sí, vamos con lo chido, ¿no? ¿Qué animales practican estos peculiares comportamientos y qué es lo que les provoca? Comencemos con los famosos casos de las vacas locas, que en realidad no está limitado solo a las vacas. El locoísmo es uno de los casos de toxicodependencia del reino animal mejor documentados, provocado por el consumo de diversas plantas, principalmente especies de Astragalus, Oxytropis
y es guainzona. Estas plantas contienen compuestos psicoactivos para diferentes animales, entre ellos caballos, mulas, ovejas, antílopes, cerdos, conejos, gallinas y por supuesto, vacas. El consumo de estas plantas se ha reportado en diversas partes del mundo, desde Norteamérica hasta África y la India. Lo curioso de estos casos es que cuando el animal ha aprendido a distinguir las hierbas embriagantes de las que no lo son, se vuelve un buscador activo de estas plantas, quizá con el único fin de volver a sentir sus efectos. En 1883, en algunas granjas de Kansas, ocurrió lo que se conoce como la epidemia de la hierba loca, donde más de 25,000 vacas dejaron de alimentarse de pasto para dedicarse exclusivamente a la búsqueda y el consumo de las hierbas locas. ¿Pero qué provoca el consumo de estas especies vegetales? Los animales que las consumen se aíslan de los demás, evitan la compañía y se vuelven irascibles. Si se intenta reincorporarlos a la manada, simplemente se alejan de nuevo. Se han reportado casos de agitación y furia. Sin algún motivo aparente, los animales colocados se abalanzan de forma violenta contra otros animales e incluso contra sus cuidadores. Caminan de manera irregular, casi tambaleándose, o se paran con las patas bastante abiertas como para mantenerse en equilibrio, mientras miran al horizonte con los ojos abiertos de par en par. En otros casos, se ha reportado que los animales intoxicados se esconden en algún lugar, en medio de rocas o entre árboles, en un estado profundo de postración, sentados con la cabeza inmóvil y una mirada profunda con ojos fijos y saltones, con una respiración jadeante. Es que güey, imagínate ir caminando por el campo y encontrarte una vaca en ese estado. Por lo menos si te llevas un buen susto, seguido de la paranoia de que comienza a perseguirte. Pero espera que hay más. Se han reportado casos de dependencia tan extrema, a tal punto que los animales buscan activamente la hierba que ha sido podada por sus cuidadores, robándola de los sacos o incluso volcando los autos en donde los granjeros la han escondido. Incluso se ha visto a caballos con ataques maníacos incontrolables que excavan sin cesar para encontrar raíces de las plantas y comérselas, como si se tratara de una desesperada búsqueda de la sustancia tras un corto periodo de abstinencia. Muchos animales entregados al locoísmo mueren a causa de los intensos ayunos que practican, pues en ellos no ha quedado otro interés más que el de buscar y consumir las hierbas locas, que claramente no resultan tan nutritivas como sus habituales alimentos vegetales. Un dato interesante es que mientras más se consumen estas hierbas locas, más se difunden, hasta que poco a poco se vuelven la especie dominante en las áreas de pastura. Decenas de campos han sido abandonados por los pastores a causa de la invasión masiva de estas hierbas. Este curioso fenómeno podría explicarse por la involuntaria propagación de las semillas por parte del ganado al consumir las plantas. Esto me sorprendió bastante. No sé por qué, pero me hizo pensar en algún planeta extraterrestre de la ficción, en el que existe una planta cuyo método de dispersión consiste en volver locos y adictos a los animales que la consumen. Y bueno, claramente no tenemos que irnos a otro mundo para visualizar esto, pues ya es algo que ocurre en las pasturas terrícolas. Pero no me vas a negar que su método de dispersión es bastante loco, ¿no? Sin duda, estas hierbas le hacen honor a su nombre. Es bien sabido y documentado que a los elefantes les encanta comer frutos fermentados, con la misma intención con la que nosotros nos vamos de fiesta un fin de semana, para emborracharnos. En África, estos paquidermos se comen los frutos fermentados de árboles como el dum, la marula o la palmira. Cuando estos frutos maduran, se pudren rápido y generan alcohol etílico de hasta un 7% de concentración, similar a una cerveza artesanal bien servida. Y ahí empieza el verdadero safari psicotrópico. Los elefantes, lejos de ignorar esa fermentación, la buscan con fervor. Comen los frutos caídos y si hay pocos, sacuden los árboles con el cuerpo o la trompa para que caigan más. El viaje no termina ahí. Incluso, ya dentro del estómago, el proceso de fermentación continúa, elevando los niveles de alcohol en el cuerpo del paquidermo. ¿Y qué pasa después? Pues lo que pasa siempre en las buenas fiestas. Alguien se pasa de copas. Los elefantes borrachos se excitan, se ponen nerviosos, se asustan con cualquier sonido raro, y si algo los altera, su respuesta defensiva puede ser brutal. Una manada de elefantes borrachos es un verdadero peligro, tanto para otros animales como para el ser humano. La pachanga etílica puede terminar en estampida. Pero no creas que es solo un desliz individual. Los elefantes tienen una sociedad matriarcal altamente inteligente, donde los pequeños aprenden observando a los adultos.
Las crías introducen la trompa en la boca de su madre para probar lo que ella come. Si la matriarca está comiendo frutos fermentados, ellas también se sirven. Así aprenden qué comer y cómo conseguir el tan ansiado estado de ebriedad. Este comportamiento se transmite como una tradición local. Si la cría hembra sobrevive y se vuelve matriarca, la costumbre etílica se conserva en su grupo. Incluso se hereda el saber qué árbol da la mejor fruta, en qué temporada y cuánta cantidad aguanta tu cuerpo de 3 toneladas. Los elefantes no solo se emborrachan, tienen una cultura alcohólica, saben dónde están los árboles buenos, caminan hasta 30 kilómetros diarios para encontrarlos y tienen herencias del saber botánico embriagante que se transmiten entre generaciones. Así que la próxima vez que te digan, te pones como un animal cuando bebes, no te ofendas, recuerda que los animales también tienen sus propias formas de celebración. Pero no solo los elefantes africanos saben cómo montarse una peda natural. Agárrate, porque en Asia también se sirven sus cócteles de la selva. En la India, en Bengala y hasta en las húmedas selvas de Indonesia, otro fruto embriagante entra en escena, el durian, famoso por oler a queso pasado y cebolla podrida. Este fruto, cuando cae al suelo y se fermenta, libera alcohol natural que no solo atrae a elefantes asiáticos, sino que también despierta el apetito psicoactivo de monos, orangutanes, zorros voladores y, atención, tigres de Sumatra. Sí, escuchaste bien, los tigres, carnívoros por definición, se olvidan momentáneamente de la proteína animal para buscar el efecto embriagante del durian fermentado. Y no es broma, hay reportes de tigres que han perdonado la vida a niños recolectores de durian solo para quitarles la mercancía. Dicen los locales que los felinos preferían despojarlos de los frutos antes que devorarlos. ¿Coincidencia? ¿Milagro etílico? ¿O simplemente que el tigre tenía más ganas de echarse un traguito natural que de masticar huesos? Los elefantes, por su parte, tambalean y caen en letargo etílico después de empacharse de durian. Y los simios, bueno, ¿qué decir de nuestros queridos primos? Los monos borrachos pierden la coordinación, agitan la cabeza y quedan tan fatigados que ya ni ganas les dan de subirse a los árboles. ¿Somos tan parecidos? Y si creías que eso era todo, los zorros voladores, esos megamurciélagos que parecen pokémones, también se unen al banquete. Se alimentan de estos frutos fermentados en la noche, pero la embriaguez alcohólica altera su radar de ecolocalización, desorientándolos en pleno vuelo y haciéndolos estrellarse o precipitarse contra el suelo. ¿Te imaginas un cielo tropical con murciélagos borrachos cayendo como cocos? Pues eso pasa, y todo por un durian asquerosamente sabroso. Lo que está claro es que el deseo de alterar la conciencia no es exclusivo del ser humano. En muchas especies hay una búsqueda activa de estos efectos, incluso a costa de la coordinación, el riesgo de accidentes o el juicio predador. La naturaleza también tiene su propia hora feliz, y parece que no todos salen sobrios de ella. Y bueno, changos, por ahora vamos a dejarlo hasta aquí. Si bien hay muchas otras especies de animales que se embriagan o alucinan de manera voluntaria, vamos a dejarlo para la parte 2 de esta serie de videos. El libro de animales que se drogan, la verdad que me parece bastante interesante, por lo que quiero seguir leyéndolo con más detalle para traerles un video pues mucho mejor elaborado. Y bueno, nada, esto ha sido todo por esta ocasión. Yo soy un simio pensando. Si te ha gustado el video, deja tu like, un comentario y nos vemos en el próximo.